Último tramo de Entre Líneas. Daniel Rodríguez nos había prometido hablar a propósito no solamente de las multas que se aplicaron recientemente por parte de la Dinama por la tala de monte nativo, sino también por otras situaciones irregulares que se están tratando de contaminación, en particular en el Santa Lucía. Exactamente, Alfredo. Hace unos días, de parte de la Dirección Forestal y de la Dinama, se dieron a conocer detalles sobre las multas que hay por la tala de monte nativo. Son cifras importantes en dólares, porque esto se ha aumentado a partir del año 2010. Ahora bien, buscamos cifras vinculadas a las denuncias por otro tipo de daños al medio ambiente que recogen diferentes organismos, como el caso de la Dinama, fundamentalmente para ver un poco cómo se está controlando el impacto sobre las cuencas, en particular la de Santa Lucía. Recordemos que es un tema que para el gobierno es importante, que Vázquez puso dentro de su agenda de prioridades vinculado a controlar la contaminación para frenar los efectos que ya tuvo, por ejemplo, en el episodio de hace unos años, en la calidad del agua, y porque además el gobierno se ha abocado a una serie de inversiones por parte de OCE también, para justamente mejorar esta situación y no tener episodios como los de Santa Lucía y como los que ocurrieron en Laguna del Sauce en el verano pasado. Bueno, la Dinama ha realizado una serie de cambios en el sistema de denuncias. Ahora se hace a través de la web, no solamente por teléfono, de forma presencial, sino también hay un instructivo en YouTube que se puede consultar para ver cómo proceder a efectos de denunciar hechos que puedan afectar el medio ambiente y de esta forma poder agilizar los controles que tienen que hacer los organismos del Estado. Una preocupación que incluso abarca no solamente al gobierno nacional, sino también a los departamentales. Recuerdo cuando hablábamos con Yamandu Orsi, él decía, tenemos 2 guardaparques, pero el presupuesto que estamos elaborando establece la posibilidad de tener más de 40. Pero concretamente diciendo lo de la Dinama, ¿cuáles son o qué es lo que se denuncia en la Dinama? Bueno, ¿qué corresponde hacer ante la Dinama? Bueno, si vamos a una larga lista de cosas, por ejemplo, iniciar proyectos sin permiso ambiental, loteos, urbanizaciones, obras viales, complejos industriales, granjas, extracción de piedra y arena, tala de monte nativo y áreas protegidas. También se puede denunciar a la Dinama la contaminación de ríos y recursos costeros marinos, aguas residuales en lotificaciones, urbanizaciones, granjas e industrias, botaderos, desechos industriales y hospitalarios, sustancias tóxicas y emisiones contaminantes. Todo esto que obviamente, esto último que nombramos, afecte a ríos y cursos de agua. Además de lo que vos decías, Alfredo, de los controles que hacen las intendencias, ha habido una coordinación bastante importante con Defensa para, por ejemplo, el control a través de drones o también las fotos que han servido para tomar prueba sobre determinados problemas. Procedimiento en el que puede ser incluso anónimo también. Exactamente, ¿no? O sea, en la larga lista de variantes que hay para denunciar estos hechos, está la posibilidad de hacerlo de forma anónima, aunque la persona que denuncia puede dejar algún contacto a efectos de tener un control sobre cómo marcha su denuncia. En caso de no hacerlo, obviamente que no hay esa interacción. También, ¿qué es lo que se pide? Por ejemplo, que haya fotos, videos, algún tipo de prueba a efectos de que la Dinama pueda comenzar a analizar estas situaciones. Hay un equipo técnico que revisa las denuncias y en función de esto puede haber determinados pedidos de prueba. Si no corresponde al organismo Dinama, pasarse a otro organismo, pero también llevar incluso análisis de laboratorio, monitoreos y obviamente las inspecciones como parte de esa revisión. Bueno, ¿tenés algunas cifras a propósito de denuncia? Vamos a repasarlas. Exactamente, son cifras que tiene la Dinama, que no se dieron a conocer y que tienen que ver con las denuncias recibidas. En 2014 estamos hablando que son 169, crecieron bastante en 2015 a octubre. Todavía falta un poco más para que termine el año, que habrá que ver si esto se incrementa. Y en la cuenca de Santa Lucía, un lugar especial, repetimos, porque ha sido ahí donde el gobierno ha puesto el foco en frenar la contaminación, tenemos 21 en el año 2014 y 28 en lo que va de este año 2015. ¿Y los motivos de estas denuncias? Bueno, vamos a ver entonces lo que tiene que ver con los motivos de las denuncias, en particular en la cuenca del Santa Lucía, y podemos ver que en el año 2014 las causas fueron por efluentes o vertidos 8, agroquímicos e incumplimientos de autorizaciones, 3 denuncias para cada rubro, contaminaciones de aguas subterráneas, 2 casos, y después tenemos casos de residuos, extracción de minerales, depósito de fertilizantes, contaminación directa de curso de agua y también de pozos. Esto entonces en la cuenca de Santa Lucía en el año 2014. Bien, en particular interesa justamente lo de Santa Lucía porque hubo más denuncias. Hubo más denuncias, exactamente. O sea que ahí vemos que no solamente se pone en foco, sino también que las denuncias se reciben en mayor cantidad. La pregunta que siempre surge es, ¿era una situación habitual que se denuncia más o se incrementan las irregularidades? Bueno, obviamente que a partir de una serie de denuncias se puede tener alguna idea mucho más aproximada, pero bueno, si vamos a lo que pasó específicamente en 2015, vemos que las causas de denuncias fueron
por vertidos en 9 casos, agroquímicos 5, estos son títulos generales, ¿verdad? Residuos 4 denuncias, en el caso de contaminación de cursos de agua y tala de monte nativo 3 denuncias, extracción de minerales hubo 2 casos, de feedlots hubo 1 y también de emisiones al ambiente hubo 1 caso. Entonces, esto repetimos para el año en curso. Esto puede incrementarse. Bien, y también tenés datos a propósito de la tala de monte nativo que ha incrementado incluso en la cantidad de dinero que se cobra por multas, ¿no? Claro, porque justamente hace unos días hubo datos que sorprendieron de parte del gobierno vinculado a las multas que se aplican por la tala ilegal. En el caso de denuncias y multas, según cifras de la Dirección de Forestación del Ministerio de Ganadería, se aplicaron multas por $988.000 entre 2010 y 2014. Es una cifra alta, ¿verdad? Sí, muy alta. Desde 1987, cuando se aprueba la ley forestal, cambia la situación porque antes la tala de monte nativo no estaba regulada. Ahora hay que pedir un permiso especial a la Dirección de Forestación, ¿sí? Entonces, cuando no se pide, obviamente ya hay una irregularidad, una infracción. Y hay un promedio de 70 expedientes. Esto es ya cuando de la denuncia se pasa a estar indagando qué es lo que ocurrió. Y acá hablamos de casos de corte, de transporte y de tenencia. Así que estas son las cifras generales que maneja la Dirección Forestal. Y además, hay que diferenciar algunos casos, Alfredo, porque, por ejemplo, Pedro Soust, el director del área de la Dirección de Forestación, marcaba que no es lo mismo cuando un productor realiza esta tala irregular para ampliar la frontera de zona a cultivar. No es lo mismo cuando se trata de una persona que hace acopio de leña o que consigue leña para vender y que su ingreso principal y familiar depende de eso. Y cuando de repente se puede inspeccionar que hay un camión que traslada también cortes, pero que, bueno, la carga no es de él, claro, está haciendo el servicio. O sea que siempre hay casos diferentes, por lo cual también el proceso de fiscalización y pasar a la multa lleva su tiempo y tiene que indagarse con muchísimo cuidado, ¿verdad? Decías que la cifra, obviamente que es impactante en esos 4 años, pero si tomamos, por ejemplo, la última semana, hay una cifra brutal, porque por multas se aplicaron $160.000. Exactamente, cuando SUS hace esta conferencia junto a la INAMA comunica este dato, ¿verdad? Más allá que no hubo precisión en cuanto a la cantidad, sí habla de este monto, $160.000, y dijo que en los últimos días hubo 4 casos más de denuncias que están llegando. La explicación que dan los jerarcas es que en 2010 se cambió la forma de multar. Antes, por hectárea, este tipo de situaciones costaba $400 la multa. Se pasó a $12.500 por hectárea. Y esto, si bien hay casos de reincidencia, el análisis que se hace en el Ministerio de Ganadería es, bueno, no es tan rentable ahora pagar la multa como lo era antes, que de repente una persona por tala irregular de monte nativo pagaba la multa y seguía haciéndolo porque el costo no era muy caro. Bueno, ahora la situación cambia. Además está el tema ambiental, y en este caso Alejandro Nario, titular de la Dinama, en esa conferencia explicaba que se puede hablar de muy pocas hectáreas, pero el daño que se provoca, por ejemplo en la cuenca de Santa Lucía, puede ser muy grande, porque el monte nativo es una barrera natural para evitar justamente los efectos de los efluentes sobre los cursos de agua, y que es una de las medidas que se están tomando básicas para evitar la contaminación, que la barrera natural esté presente para evitar justamente los vertidos y que esto genere todo el efecto posterior, ¿verdad? Que haya más nutrientes en el agua, que por efecto de calor aparezcan algas y eso perjudique la calidad del agua. Recordemos, en Santa Lucía estamos hablando de la zona de la cual se alimenta y se provee el agua de la gran mayoría del Uruguay, o sea que es una cuestión fundamental. Y además esto obliga a que se tenga mayor cantidad de costo en el proceso de potabilización del agua. Medidas de mitigación y de control hay unas cuantas, como se sabe, y además, ¿cuáles son las zonas más afectadas por la tala de monte nativo? Bueno, Santa Lucía, Laguna del Sauce, San Salvador, Arapey y Litoral, que justamente se están controlando con más ahínco para evitar esta situación. No es una situación crítica en cuanto al monte nativo, hay una buena cantidad y la Dirección Forestal tiene certificación de 500.000 hectáreas de un total de 800.000. Pero ¿qué pasa? Es un problema en la medida que es difícil de controlar justamente y por lo cual el tema de denuncia se quiere fomentar para que haya mayores controles. Bien, bárbaro, muchas gracias. Amigos, hasta aquí llegamos. Con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien, que tengan una muy buena semana. Chau, chau.